Únicamente 9 senadores le hacen falta al partido Morena para lograr la reforma constitucional a propósito de la Guardia Nacional. El tema de negociación es el transitorio que permitiría al ejército permanecer en las calles mientras se consolida la Guardia Nacional. La Guardia Nacional es la piedra angular de la estrategia de seguridad del gobierno federal. Está en debate en el Congreso y ahí se definirá cuáles son sus características y si realmente será una institución nueva o regresaremos a las instituciones del pasado. La Guardia Nacional tiene el apoyo total de la mayoría de los gobernadores del país, con un matiz: mando civil. Esto es En la Mira. Comenzamos. La iniciativa de reforma constitucional para crear la Guardia Nacional, cuando se aprobó en Cámara de Diputados, generó incomodidad, por no decir molestia, de parte del presidente Andrés Manuel López Obrador. Dijo, para ser francos, así no me gustó. ¿Y por qué no le gustó? Pues porque salió, por cierto, a instancia de Pablo Gómez, diputado de Morena, el transitorio que decía que el ejército se debía quedar en las calles en lo que se consolidaba la Guardia Nacional. Así es que Ricardo Monreal, Martí Batres y otros de los líderes en el Senado pues tienen la encomienda ahora de hacer que la iniciativa regrese ese transitorio y modifique algunos otros elementos. El debate está candente, pero a Morena le faltan solo 9 senadores, 9, para poder asegurar que pase a Cámara de Senadores y luego regrese otra vez a diputados. Es que yo creo que esta parte, que este transitorio que se quita, yo creo que era fundamental bajo el principio de que pues, el ejército está en las calles. Ahí lo tenemos. Y la anterior ley de seguridad interior un poco lo que planteaba era, hay que darle una regulación a esto. Hay que darle la temporalidad suficiente. O sea, ¿cuánto tiempo más puede estar el ejército en las calles? ¿Bajo qué condiciones? ¿Y dentro de qué tipo de estructura? Aquí el problema era que estabas creando una nueva guardia en donde estabas al mismo tiempo dejando al ejército, manejando un mando no muy claro entre lo civil y lo militar, e independientemente de eso, creando toda una situación de confrontación también con los gobernadores, a los cuales no les quedaba muy claro qué es lo que iban a hacer, o quizás sí les quedaba muy claro que ya no iban a hacer absolutamente nada y que iban a tener que supeditarse al centro. Pero eso no es así. O sea, paradójicamente, el apoyo de los gobernadores, por lo menos de los gobernadores priistas, está para la Guardia Nacional, donde hay... yo creo que es parte de un juego político más allá de lo acertado o no de la Guardia Nacional, es en el Congreso, en el Senado, donde los gobernadores de la oposición ven una ocasión como para demostrar su fortaleza y cómo pueden impedir una serie de cambios constitucionales. Yo creo que el haber quitado el transitorio, yo creo que es un error. No me extraña que haya sido Pablo Gómez el que lo quitó, acostumbra a cometer muchos errores. Él explicaba que era la única manera en que podía pasar. Porque si no lo quitaba, pero le quitaba el sentido de la Guardia Nacional. Entonces, para eso dejas la policía. Si no hay forma de crear la Guardia Nacional si no vas a incorporar militares y marinos a que lo operen. Pero es que venía incorporada como tal. El problema era la permanencia del ejército, y eso es lo que era irresoluble. No había una contradicción en la cual no salía. Porque se hizo un cambio en la iniciativa que era muy importante. La iniciativa original, de la que se habló originalmente, incorporaba a la Guardia Nacional a la Sedena. En la iniciativa ya actual está en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Y entonces necesitabas ese transitorio para darle apoyo legal al otro. El punto está en que el espíritu de la ley de seguridad nacional y esta es más o menos el mismo. Es darle al ejército una garantía de que no están violando la Constitución y que puedan ser juzgados. Ahora, creo que el principal problema lo va a tener la iniciativa del presidente en Morena. En Morena es donde hay varios senadores que no están convencidos de dar este paso hacia poner en la Constitución
la actuación del ejército en materia de seguridad pública. A mí me parece que si no hay este transitorio, no tiene ningún sentido crear esta Guardia Nacional. Solamente que, ¿por qué? Porque sería otra vez cambiarle un nombre a la policía, como ya se hizo en la época de Ernesto Zedillo, en la época de Vicente Fox, en la época de Felipe Calderón y con Enrique Peña Nieto. Y ahora viene otra policía que se llama Guardia Nacional. Creo que el asunto, estemos de acuerdo o no, el asunto es más complejo y es indispensable el transitorio. Ahora, en ánimo de precisar, la idea es que el ejército se regrese a los cuarteles. O sea, es el fin último. Y ahí es donde viene el tema del transitorio. Originalmente decía 5 años para que se regrese, luego decía 3 años, y luego finalmente es donde sacaron el transitorio. A ver, entendamos que lo que están buscando todas las fuerzas políticas y este país es que se regrese el ejército y dejar a la Guardia Nacional como un sustituto que al final de cuentas se haga cargo de la seguridad. Ahora, la maduración de la Guardia Nacional va a tomar tiempo. No está lista, tiene 25,000 efectivos. Bueno, en el mejor de los casos, 30,000. Se supone que quieren llegar a 100,000 en este sexenio. Y en ese sentido, la idea es que este órgano vaya germinando y mientras va germinando, el ejército se vaya retirando. Por eso es importante dejarlo. Ahora, el mando son dos transitorios, Ricardo, son dos transitorios. Uno es el que autoriza, que permite la actuación del ejército mientras se consolida la Guardia Nacional. El otro le ponía plazo, el otro ya no está. El otro ya no está, que por 5 años estará bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional. No, ese ya no está. Pero también el tiempo de regreso del ejército coincidía. O sea, decía 5 años y ahora que regresen el transitorio van a tener que poner la fecha. La crítica es, ¿van a militarizar para desmilitarizar? A ver, es que me parece un poco maniqueo ese argumento de la militarización. Yo creo que ahí el punto era muy sencillo. Cuando se introduce la variable Policía Federal, que se dice la Policía Federal se le incluye dentro de la propia Guardia Nacional. Creo que parte de lo que organismos de sociedad civil plantearon es que la Policía Federal tendría que haber sido, digamos, el eje sobre el cual seguir planteando presencia militar o disciplina militar organizativa, bajo el principio de que lo que se trata es de crear una policía con disciplina y organismo militar, pero que se maneje como policía. La otra parte del transitorio, que me parece que, pues sí, por supuesto, ahí están y se necesita, la discusión es si los militares manejan directamente la formación para seguirse manejando como un ejército disfrazado de guardia, o estás creando una policía que tiene capacidades y fuerza organizativa, como Policía Federal lo demostró, a nivel nacional. Que la Policía Federal no lo demostró, con todos los... Por lo pequeño que era. Pero tiene mayor índice de violación de derechos humanos, su eficacia, hombre, ahí está en Guerrero, está en Tamaulipas. Y el modelo de la Policía Federal, que comenzó sólidamente en el gobierno de Felipe Calderón, por el tiempo se fue desnaturalizando. A ver, en términos de elementos, va a haberse, formando la Guardia Nacional, 30,000 elementos de policías militares que pasarían a la Guardia Nacional. 8,000 de policías navales que pasarían y unos de la Policía Federal serían unos 25,000, 30,000 elementos. Quedas una fuerza amplia. Pero el problema que se encontraron, que es lo que se encuentra con la Policía Federal en la actualidad, es que no hay capacidad de generar mandos. Lo interesante de crear la Guardia Nacional, como se está planteando, es que pasa la Policía Militar y la Policía Naval con los mandos ya formados. No hay otra forma. Crear mandos, y eso es lo que ha pasado en la Policía Federal. Van saliendo por razones políticas los mandos y por cambios seccionales en lugar de ser de carrera, y cada vez tienes mandos más débiles. Y en términos operativos se transforma en algo muy débil. Quisiera entrar en la discusión con Pablo sobre si es militarizada o no. A ver, tan militarizada como los carabinieri, tan militarizada como la gendarmería francesa. Así está diseñada. El argumento constitucional, como está en la iniciativa del Senado, es que es un cuerpo de carácter civil, dependiente de una Secretaría de Estado, será la Secretaría de Seguridad, que es mando civil. Y la discusión donde está hoy, vale la pena poner la lupa, es la Junta de Jefes, que en efecto hoy serían 2 militares y 1 civil. Y la insistencia de las oposiciones y las sociedades civiles, ¿por qué no invierten? 3 civiles, 2 militares, y si logran ese acuerdo,
Lo demás está El resuelto. acuerdo, porque la operación- el acuerdo va a ser al final 2 y 2, porque va a ser el secretario de Seguridad Pública, un representante de que vendría de lo que es actualmente la Policía Federal, uno de la Defensa y uno de la Marina. Pero Entonces Pero eso te hace la diferencia. O sea, eso te hace la diferencia en términos de la conformación del órgano. Yo creo que... Que es militarizado o no, digamos, que es del ejército, ¿no? Si esta junta hace toda la diferencia. Está bien, pero tu problema es si finalmente lo que dice Jorge, que me parece muy válido, es, a ver, ¿dónde están los mandos? Y si estos mandos formados militarmente tienen la capacidad para enfrentar desde la perspectiva civil a una delincuencia organizada que de una u otra forma, cuando dices tú como Policía Federal no se pudo y como ejército solo tampoco se pudo. Me preocupa el diagnóstico. Es decir, ¿será esta la solución? Esperemos que sí. Y que después de todo este debate no nos pase lo mismo que con la Policía Federal, que con la Gendarmería, y no me acuerdo cómo le puso Fox a la suya, creo que le puso Scotland Yard o algo así. la Agencia Federal de Investigación. Agencia Federal de Investigación. Bueno, hay que apoyar. Desde luego, no hay forma de enfrentar a la delincuencia más que con la fuerza del Estado y que con inteligencia. Sí, pero ¿estamos haciendo lo correcto? Yo te No diría, sé. Pablo, a mí hay partes que me faltan de la ecuación. Es decir, porque el aparato en materia de seguridad ha sido la apuesta de todos los presidentes desde que entramos en esta crisis. Pero si esto no está acompañado por una reforma seria, consistente en procuración de justicia, en peritos especializados, en ministerios públicos, en cárceles, ¿no? Y en el Poder Judicial, la respuesta a tu pregunta es no. No basta con tener policías. Crees lo que puedas crear lo que quieras, si no tienes todo eso, no va a alcanzar. Y no olvidemos, Felipe Calderón y el PAN perdieron el poder por el tema seguridad. Enrique Peña Nieto, creo que en buena medida, y el PRI lo perdieron por la catástrofe en seguridad. Ojo, no quisiera yo que dentro de 5 años sea el tema de la seguridad otra vez el que determine la elección presidencial, porque nos pega a todos. Yo creo que es 2021. Es la intermedia donde ya sería la fecha límite. Y en donde la gran apuesta se está basando fundamentalmente en la idea de centralizar. Pero aquí la responsabilidad es en el centro. Solo el centro tiene la capacidad. Con Guardia Nacional, como la quieran armar. El problema es que eso es en todo. Eso es en todo. Bueno, ahí está. La centralización de todo. Pero esa es la apuesta. Si les funciona en seguridad, tendrán abierto el camino. Si no, el costo será también directamente. Cámbiale, y en términos de seguridad era una idea vieja. La idea del mando único que planteaba Felipe Calderón y que planteaba García Luna era, si no centralizamos, esto es un relajo, ¿no? Entonces, por lo menos para seguridad, estoy de acuerdo contigo que hay cosas que me parece una locura seguir centralizando, pero en seguridad creo que es imprescindible, si no, no vas a poder tener éxito. Es parte de una discusión que todavía dará para mucho, fundamentalmente. Nos quedamos sin la emergencia nacional del señor Trump. Señor Trump, pero bueno, ya es que es tan poca serie, tampoco seria su bandera de la emergencia nacional, que ese es nuestro análisis. Ahí la dejamos. Muchísimas gracias por habernos escuchado y visto aquí en La Mira.